Dicen que el amor es ciego. El mío no era solo ciego, llevaba una venda en los ojos, tapones para los oídos y tarareaba a todo volumen para callar las alarmas. Me llamo Sara. Antes de conocer a Neil, mi mundo era código, algoritmos y la emoción de ver cómo mi startup tecnológica innovaba soluciones. Era joven, ambiciosa y, sinceramente, un poco ingenua sobre cómo funcionaba realmente el dinero antiguo. Había puesto mi corazón y mi alma, por no mencionar incontables noches en vela, en construir algo desde cero, algo que era mío, y estaba prosperando. Me sentía en la cima del mundo. Entonces Neil entró en mi vida, o mejor dicho, en una conferencia tecnológica donde fui ponente principal. Era diferente, o eso creía. Era encantador, guapo con esa naturalidad refinada, y se reía de mis chistes de friki. Parecía genuinamente impresionado por mi trabajo, no intimidado. Venía de un mundo de riqueza heredada, un marcado contraste con mi éxito autodidacta, pero nunca lo hizo parecer un problema. Eres brillante, Sara, decía, con los ojos brillantes de lo que yo confundí con admiración. Construiste algo de la nada. Es increíble. Por un tiempo, parecía un cuento de hadas. Era atento, comprensivo, y por primera vez, me permití imaginar un futuro que no se limitara a salas de juntas y financiación de Serie A. Sin embargo, la primera cena en la extensa finca de su familia se sintió menos como una presentación y más como una inspección. La casa en sí era magnífica, un testimonio de generaciones de riqueza acumulada, pero fría, casi como un museo. Su madre, Mayalerie, era una mujer que usaba sus perlas como una armadura y su sonrisa como un arma. Sus ojos, de un azul pálido y evaluador, me recorrieron, deteniéndose demasiado en mi vestido, mis zapatos, mis sencillas joyas. Su padre, Robert, era más tranquilo, un hombre corpulento con un arco permanentemente escéptico en las cejas. Me ofreció un apretón de manos débil y luego se refugió tras una fachada de educado desinterés, aunque sentí su mirada fija en mí durante toda la velada. Y Chelsea, la hermana de Neil, simplemente observaba. Principalmente, picoteaba la comida y respondía con monosílabos cuando intentaba entablar conversación con ella. Bueno, Sara, empezó Mayalerie, con una voz suave como la seda, pero con un tono que no pude ignorar. Estaba sentada a la cabecera de una mesa de caoba ridículamente larga. Neil nos dice que eres toda una innovadora. Alargó la palabra como si me supiera algo extraño o quizás un poco común. Sonreí, intentando proyectar una confianza que no sentía del todo bajo su escrutinio. Me encanta lo que hago. Sí, Innovative Solutions es mi pasión. Qué pintoresco, murmuró, tomando un delicado sorbo de vino. Debe ser tan emocionante. Toda esta nueva tecnología, tan diferente de las empresas consolidadas, empresas con historia, con legado. La insinuación era clara, mi trabajo era una moda pasajera, mientras que el suyo era eterno. Sin duda, hay una energía diferente, asentí, intentando mantener un tono ligero. Rápido, siempre en evolución, desafiante, sí, reflexionó, tamborileando con una uña perfectamente cuidada en su copa de vino. Y supongo que algunas chicas simplemente, maravillosamente ambiciosas hoy en día, no se conforman con casarse bien. La indirecta fue clara, un dardo perfecto. Me ardían las mejillas. Miré a Neil, esperando que dijera algo, lo que fuera. Se removió incómodo en su asiento, ofreciéndome una débil sonrisa de disculpa, pero permaneció en silencio. Ese silencio fue un puñetazo en el estómago. Robert rió suavemente. Malerie, querida, estás avergonzando a la chica. Pero no había una verdadera reprimenda en su voz, solo una diversión compartida. Chelsea incluso levantó la vista del plato al oír eso, con un destello de algo, lástima, en los ojos antes de apartar la mirada rápidamente. El resto de la velada continuó en la misma línea. Las preguntas de Malerie eran implacables, disfrazadas de interés cortés, pero diseñadas para destacar mi nuevo pasado económico en contraste con su legado establecido. Preguntó por mis padres, mi crianza, mi educación. Cada pregunta era una sutil prueba de mis debilidades, de señales de que yo no era como ellos.
Hizo comentarios sobre las mujeres modernas y sus interesantes opciones profesionales, siempre con esa leve sonrisa condescendiente. Rechacé sus preguntas lo mejor que pude, intentando mantener la compostura, pero por dentro estaba furiosa. Esto no era una bienvenida familiar, era una vivisección social. Más tarde esa semana, después de otra cena perfectamente agradable en la que Malerie logró insultar sutilmente mi elección de vino, mi comprensión del arte y mis audaces planes de expansión empresarial, Neil me acompañó hasta el coche. Parecía nervioso, jugueteaba con las llaves y empezó a evitar mi mirada. Mamá. ¿Y papá, de verdad que les caes bien, Sara? De verdad. Arqueé una ceja. Tienen una forma curiosa de demostrarlo. Hizo una mueca. Son anticuados, protectores. Ya sabes cómo es esto. En realidad, no, mi familia era ruidosa, cariñosa, y les daba igual el saldo bancario de alguien, siempre que fuera buena persona. En fin, continuó, mirándome por fin con expresión suplicante. Querían, charlar un rato con nosotros sobre, ya sabes, el futuro y la protección del patrimonio familiar. Solo una formalidad, en realidad, antes de la boda. Se me encogió el estómago. Sabía que esto iba a pasar. Ya había leído bastante, oído bastantes historias. No me sorprendió, pero oírlo de Neil, después de todo lo que había hablado de mi brillantez e independencia, me pareció una traición. ¿Una charla?, pregunté, con la voz peligrosamente baja. ¿O un interrogatorio? La breve charla fue, como sospechaba, una auténtica emboscada. Nos condujeron al estudio de Robert, una habitación revestida de madera oscura que olía a libros viejos y a dinero aún más antiguo. Malerie estaba sentada tras un gran escritorio de caoba que parecía haber presenciado generaciones de juegos de poder de Harrison. Robert estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados, un centinela silencioso e imponente. Neil rondaba cerca de la puerta, con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar. Malerie señaló las dos sillas de respaldo rígido frente al escritorio. Sara, querida, siéntate. Neil, tú también. Su voz era pura miel, pero sus ojos eran de acero puro. Un grueso documento yacía sobre la superficie pulida entre nosotros. Ahora, empezó una vez que nos sentamos, como sabes, Sara, nuestra familia tiene ciertas responsabilidades, un legado que proteger. Robert. Y yo, y de hecho Neil, creemos que es prudente tener ciertos acuerdos antes de que se embarquen en este maravilloso viaje juntos. Deslizó el documento por el escritorio. Solo una formalidad, querido, para asegurar que todos se sientan seguros. Sus ojos, sin embargo, no decían seguridad. Gritaban cazafortunas. Cogí el documento. La jerga legal era densa, pero la esencia era brutalmente clara. En caso de divorcio, me iría sin nada. Ni un centavo del dinero de Harrison, sin derecho a ningún bien adquirido durante el matrimonio, nada. Era una desheredación completa y férrea. Mis manos temblaban ligeramente al hojear las páginas. Podía sentir cómo se me iba la sangre de la cara. Esto no era protección. Era una declaración de desconfianza, un insulto envuelto en facilidades legales. Esto es, comencé, mi voz apenas un susurro, el procedimiento estándar para familias como la nuestra. Sara Malerie intervino con suavidad, estoy segura de que lo entiendes. No es personal. Oh, se sintió increíblemente personal. Se sintió como si cada comentario condescendiente, cada mirada desdeñosa, me había conducido a este momento. Miré a Neil. Su rostro estaba pálido, su mirada fija en un punto por encima de mi hombro. Neil, se aclaró la garganta. Sara, es solo lo que quieren para mantener la paz. No significa nada sobre nosotros, sobre cómo me siento. ¿Verdad?, pregunté, mi voz cobrando un poco de fuerza. Siento que significa mucho, en realidad. Por favor, Sara, murmuró, finalmente mirándome a los ojos, llenos de una súplica desesperada. Solo fírmalo por mí. Por nosotros, por ellos, quería decir. Mi corazón,
que se había llenado de tanta esperanza cuando conocí a Neil, ahora se sentía como un peso de plomo en mi pecho. El dolor era un dolor físico, agudo y profundo. Pero debajo del dolor, una ira fría comenzó a arder. Pensaron que era una tonta. Pensaron que estaba tan desesperada por casarme con su preciosa familia que firmaría mi dignidad. A la mañana siguiente, estaba en la oficina de Ivy Weber. Ivy, la abogada era un torbellino de intelecto agudo y trajes aún más agudos. Había estado conmigo desde que Inevad Solutions era solo un plan de negocios garabateado en una servilleta. Era más que una abogada, era una mentora y una amiga. Le deslicé el acuerdo prenupcial por el escritorio. ¿Quieren que lo firme? Ivy lo leyó, con una expresión cada vez más intensa a cada página. Para cuando terminó, sus labios eran una línea fina y dura. «¡Qué descaro de esta gente!», dijo finalmente, con la voz tensa por la indignación. «Esto no es un acuerdo prenupcial, Sara. Es una ejecución financiera. Te están tratando como a una estafadora común». «Neil quiere que lo firme para mantener la paz», dije, con las palabras con sabor a ceniza en la boca. Ivy resopló. «¿Paz para quién, exactamente?» «Para ti, desde luego no». Se recostó en la silla, dándose golpecitos con un bolígrafo en la barbilla. «De acuerdo, quieren jugar duro. Podemos jugar duro». Una pequeña chispa de esperanza. Me encendió una chispa dentro de mí. «¿Qué quieres decir?» «Están tan concentrados en proteger sus bienes», dijo Ivy con una mirada depredadora. «Probablemente ni siquiera han considerado los tuyos. Inevad Solutions ya vale una cantidad significativa y su potencial de crecimiento es astronómico. Añadimos una cláusula de reciprocidad, algo simple, bien arraigado. Establece que todos tus bienes prematrimoniales, nombrando específicamente a Inevad Solutions y todas sus futuras ganancias, beneficios y propiedad intelectual, siguen siendo única y exclusivamente tuyos, intocables por Neil o su familia, independientemente de las circunstancias. Sin bienes gananciales, sin mezclas. Tuyos. Punto. ¿Podemos hacerlo?», pregunté, con una oleada de adrenalina recorriéndome. «Oh, claro que podemos hacerlo», dijo Ivy con una sonrisa sombría. «Quieren proteger su legado. Bien, tú protege el tuyo». Redactó la cláusula, una obra maestra de sutileza legal, y la colocamos estratégicamente dentro de una sección densa sobre divulgación de activos. Parecía inofensiva, solo otro texto repetitivo. Unos días después, yo me senté una vez más en el estudio de Robert, con el documento revisado frente a mí. Margery me observaba con una mirada penetrante, con una sonrisita de suficiencia en los labios. Neil parecía aliviado de que esta terrible experiencia casi hubiera terminado. Respiré hondo, tomé el bolígrafo y firmé su insultante acuerdo prenupcial. Fingí reticencia, un atisbo de resignación. Incluso logré esbozar una sonrisa llorosa para Neil. Al firmar, capté la mirada triunfante de Margery. Creyó haber ganado, haber enjaulado con éxito a la cazafortunas. Le devolví una sonrisa pequeña y tensa. No tenía ni idea de que la verdadera protección de ese documento era mía. La boda fue un fastuoso evento al estilo Harrison, tal como cabría esperar. Cientos de invitados que no conocía, océanos de champán y suficientes flores para llenar un jardín botánico. Llevé un vestido precioso, sonreí a las cámaras y bailé con mi nuevo marido. Pero a pesar de todo, me sentí como una forastera, una actriz interpretando un papel. Margery estaba en su salsa, deslizándose entre sus invitados, la reina de sus dominios. Cada vez que su mirada se posaba en mí, veía esa misma petulancia. No sabía que el juego acababa de empezar, y yo tenía en la mano una carta de triunfo que ella ni siquiera sabía que estaba en juego. Los años posteriores a nuestra boda fueron un estudio de contrastes. Inevad Solutions, mi bebé, explotó. Lanzamos un producto tras otro que revolucionaron nuestro sector. Nos expandimos globalmente. Nuestra valoración se disparó a miles de millones. Aparecía en portadas de revistas,
hablaba en foros internacionales, vivía y respiraba el emocionante caos de una empresa que alcanzaba su ritmo. Dediqué cada gramo de mi energía, mi intelecto y mi pasión a ello. No era solo un negocio, era mi santuario, el único lugar donde me sentía completamente en control, completamente yo misma. El éxito fue dulce, una validación de mi visión y mi trabajo duro. Mientras tanto, Harrison Holdings, el gigante manufacturero centenario que era la fuente del inmenso orgullo de Mayerie, comenzaba a mostrar su edad. Robert, que había heredado el título de CEO en lugar de ganárselo, se resistía a cambio. Se aferraba a prácticas obsoletas, descartaba las nuevas tecnologías y parecía creer que el legado de la empresa por sí solo la mantendría a flote. El mundo estaba cambiando, pero Harrison Holdings estaba anclado en el pasado, un dinosaurio torpe en un ecosistema acelerado. Empezó sutilmente. Un objetivo de ganancias incumplido por aquí, un lanzamiento de producto retrasado por allá. Nada que alarmara, todavía no, pero las grietas empezaban a aparecer. Mayerie, por supuesto, permanecía felizmente, o quizás voluntariamente, ignorante. En las cenas familiares, a las que todavía asistía con una sonrisa forzada, hacía sus habituales indirectas. Debe ser muy volátil, Sara, tu sector. Sube un día, baja al siguiente. No como una buena manufactura sólida. Ladrillos y cemento, querida, eso es lo que perdura. Asiento con la cabeza. Ciertamente hay mucho movimiento, Mayerie. La ironía era tan densa que podrías untarla en una tostada, pero ella parecía no notarlo. Mi matrimonio con Neil se resintió. Cuanto más exitoso se volvía Inevat Solutions, más distante parecía. Estaba orgulloso, decía, pero había un trasfondo de algo más. Resentimiento, tal vez, o tal vez el creciente estrés por la situación financiera de su propia familia. Había aceptado un puesto directivo en Harrison Holdings, un puesto para el que no era adecuado, y la presión claramente lo estaba afectando. Llegaba tarde a casa, oliendo a café rancio y ansiedad, sus conversaciones cada vez más salpicadas de quejas sobre las condiciones del mercado y la competencia desleal. El lujoso estilo de vida al que estaban acostumbrados los Harrison no cambió ni siquiera cuando la fortuna de su empresa menguó. Las fiestas seguían siendo extravagantes, los viajes de compras a Europa seguían siendo frecuentes. Pero ahora todo tenía un matiz frenético, un aferramiento desesperado a las trampas de la riqueza. Una noche, Neil paseaba por nuestra sala con un vaso de whisky en la mano. Había estado callado durante toda la cena, con el ceño fruncido. ¿Todo bien?, pregunté, levantando la vista del portátil. Estaba revisando las proyecciones trimestrales de Inevat Solutions, y eran francamente espectaculares. Suspiró, pasándose una mano por el pelo. Es que en Holdings estamos un poco ajustados. Papá está estresado. Estamos considerando la necesidad de modernizar la planta principal. Va a requerir una inyección de capital significativa. Asentí con comprensión. Suena a gran proyecto. Hizo girar el whisky en su vaso, evitando mi mirada. Es un proyecto muy grande. Hizo una pausa y luego dijo, casi con demasiada naturalidad, ¿sabes, Sara? A Inevat Solutions le está yendo increíblemente bien. Tienes muchísima liquidez. Esperé, sabía a dónde iba. La familia se apoya en la familia, ¿no?, continuó, mirándome finalmente con una mirada esperanzada, casi desesperada. Eso es lo que hacen las familias. ¿Me estás pidiendo dinero, Neil?, pregunté, manteniendo la voz serena. Se estremeció. No exactamente, solo estoy explorando opciones. Estoy pensando en voz alta. Cerré mi portátil. Inevat Solutions cotiza en bolsa, Neil. Tengo un deber fiduciario con mis accionistas. No damos dinero solo porque alguien de mi familia lo necesite. Pero tú eres el accionista mayoritario, protestó. Podrías lograrlo. Así no funciona, dije con suavidad, aunque se me formaba un nudo en el estómago. Era territorio nuevo. Nunca antes me había sugerido directamente que usara los recursos de mi empresa para rescatar a su familia.
Apuró su whisky y golpeó el vaso contra la mesa de centro con demasiada fuerza. Claro. Por supuesto, tu empresa, tus accionistas. La amargura en su voz era inconfundible. Unas semanas después, intentó una táctica diferente. Nos preparábamos para ir a dormir. Se sentó en el borde del colchón, jugueteando con su reloj. Hipotéticamente, Sarah, empezó con voz cuidadosamente neutral, si Harrison Holdings necesitara una inyección de capital significativa para, digamos, modernizarse, consideraría Inevat Solutions una inversión como socio estratégico. Quizás solo lo miré con expresión indescifrable. Su audacia era impresionante. Después de años de ser tratada como una intrusa cazafortunas, después de haberme obligado a firmar un acuerdo prenupcial diseñado para asegurarme de que nunca hubiera un centavo de su preciado dinero familiar, ahora querían mi empresa, mi éxito, para salvarlos de su propia incompetencia. Hipotéticamente, Ney, respondí con voz fría y serena, ¿por qué lo haría? Me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta, como si no pudiera creer que siquiera hubiera hecho la pregunta. El abismo entre nosotros, ya amplio, de repente parecía enorme. La hipotética pregunta quedó en el aire durante días, sin respuesta ni respuesta. Neil no volvió a sacar el tema, pero la tensión en casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Entonces Harrison Holdings implosionó, no de forma gradual, sino espectacular. Empezó con una nueva línea de productos que habían lanzado al mercado a toda prisa. Una especie de electrodoméstico inteligente que no era nada especial. Los informes llovieron, fallos de funcionamiento, riesgos de seguridad, incluso un par de pequeños incendios. Los medios se abalanzaron sobre él. Harrison Holdings falla en su debut tecnológico, gritaba un titular. Una empresa centenaria recorta gastos y pone en peligro a los consumidores, vociferaba otro. Sus acciones, ya de por sí maltrechas, se desplomaron. Fue una pesadilla de relaciones públicas, un ejemplo clásico de una empresa que intenta innovar sin comprender la innovación, peor aún, sin priorizar la calidad. Los rumores en nuestros círculos sociales, los que solía atender con Neil, se transformaron en fuertes murmullos de preocupación, y luego en miradas de lástima. Margery, que antes reinaba como una reina, ahora parecía tensa, con una sonrisa frágil y una mirada errática, como si esperara críticas de todos lados. Robert simplemente parecía mayor, más canoso, con el peso del fracaso de su empresa grabado en su rostro. Una noche, Neil me acorraló en mi oficina. Tenía un aspecto terrible, falto de sueño, agitado, con su ropa, habitualmente impecable, arrugada. Sarah, tenemos que hablar, dijo con voz tensa. Te escucho, respondí, apartando la vista del monitor. Harrison Holdings. Está mal. Muy mal. Peor de lo que nadie imagina. Paseaba por el pequeño espacio, pasándose las manos por el pelo repetidamente. Los bancos están reclamando los préstamos. Los acreedores se están poniendo nerviosos. Necesitamos un préstamo sustancial solo para salir adelante, para detener la hemorragia. Un préstamo, repetí, con una expresión neutral. Sí, de ti, de Inevat Solutions. Lo tienes, Sarah. Tienes más que suficiente. Está ahí parado, todo ese exceso de capital. Sus ojos estaban abiertos como platos, casi frenéticos. Respiré hondo. Ahí estaba, la pregunta directa. Se acabaron las hipótesis. Esto era desesperación. Neil, dije con voz tranquila y firme. Sabes mi respuesta. Inevat Solutions no es una alcancía para Harrison Holdings. Y en cuanto a mis finanzas personales. Hice una pausa, dejando que lo tácito flotara en el aire. Nuestras finanzas son independientes. Tu familia lo dejó muy claro incluso antes de casarnos. ¿Recuerdas? Su rostro se sonrojó. ¿En serio? ¿Vas a sacar eso a colación ahora? Mi familia está a punto de perderlo todo, y me vas a guardar rencor por un papel. No era solo un papel, Neil, dije con voz más dura. Era una declaración muy clara sobre cómo me veía tu familia,
sobre mi valor para ellos. Y respeté sus deseos. Nuestras finanzas son independientes. Pero estamos casados. Gritó con la voz entrecortada. ¿Acaso eso no significa nada para ti? Por Dios, Sara, este es el legado de mi familia. Mi padre está destrozado, y se supone que debo sacrificar la estabilidad de mi empresa, la confianza de mis accionistas, porque tu padre administró mal su legado y lo echó a perder. Me puse de pie, mirándolo directamente. No, Neil, no lo haré. Me miró fijamente, con el pecho agitado, y su expresión era una mezcla de incredulidad y furia. Tienes frío, Sara. Lo sabes. Un frío increíble. No puedo creer que estés haciendo esto. Salió furioso de la oficina, dando un portazo. El sonido resonó por la casa silenciosa. Me hundí en la silla, con las manos ligeramente temblorosas. No fue fácil decir que no. Una parte de mí, la parte que una vez lo había amado, sintió una punzada de algo parecido a la lástima. Pero la parte más importante, la parte que recordaba la sonrisa petulante de Marjorie cuando firmé el acuerdo prenupcial, sentía una especie de determinación sombría. La tensión en nuestro hogar se volvió insoportable. Apenas hablábamos. Dormíamos en la misma cama, a kilómetros de distancia. Él me miraba con abierto resentimiento, y yo lo miraba y veía a un extraño, un hombre débil que se había quedado de brazos cruzados mientras su familia me humillaba y que ahora esperaba que yo limpiara su desastre. Más tarde esa semana, pasaba junto a la habitación de invitados, que Neil había empezado a usar como oficina improvisada para hacer llamadas frenéticas. La puerta estaba entreabierta. Oí su voz, baja y urgente. Luego la de Marjorie, aguda y tensa, incluso a través del teléfono. Se negó. Mi madre se negó rotundamente, decía Neil, con la voz tensa por la ira y la desesperación. ¿Puedes creerlo? Todo ese dinero, y no mueve un dedo. La cazafortuna se aferra a su oro. Se me heló la sangre. Así que eso era lo que seguía siendo para ellos, incluso ahora. Incluso cuando me rogaban ayuda, la cazafortunas. Una sombría sensación de propósito se apoderó de ellos. Ya no se trataba solo de negocios. Se trataba de respeto. Y estaban a punto de aprender una dura lección sobre a quién habían subestimado. Los Harrison empezaron a perder dinero. Primero, fue la encantadora casa de verano en los Hamptons, vendida discretamente. Luego, algunas piezas notables de su extensa colección de arte aparecieron en subasta. Las páginas de sociedad, antes llenas de fotos de Marjorie en galas deslumbrantes, ahora. Un artículo especulativo sobre los vientos financieros que enfrentaba Harrison Holdings. Casi se podía sentir su desesperación en el aire. Chelsea, la hermana de Neil, fue la siguiente en ser enviada. Me llamó, con la voz llena de lágrimas contenidas, y me pidió que nos reuniéramos para tomar un café. Acepté, curioso. Nos encontramos en un café tranquilo. Chelsea, que normalmente irradiaba un aire de aburrida presunción, parecía genuinamente angustiada. Tenía los ojos enrojecidos y su traje de diseñador parecía menos impecable de lo habitual. Sara, empezó con voz temblorosa. Sé que las cosas han sido difíciles entre tú y la familia, y con Neil. Di un sorbo a mi café con leche, esperando. Pero este es nuestro legado, Sara. Harrison Holdings. Ha pertenecido a nuestra familia durante generaciones. Mi abuelo, mi bisabuelo, lo construyeron desde cero. Olvidó convenientemente mencionar que yo también había construido algo desde cero, algo que ahora necesitaban desesperadamente. No se trata solo de mamá y papá, continuó con lágrimas en los ojos. Se trata del futuro, mis hijos, los futuros hijos de Neil. ¿No quieres que tus hijos formen parte de ese legado? ¡Qué audacia, usar hipotéticos hijos inexistentes para hacerme sentir culpable! Chelsea, dije con voz suave pero firme. Mis finanzas son independientes de las de Neil y de las de tu familia. Eso quedó muy claro hace mucho tiempo. Pero esto es diferente, suplicó, alzando la voz. Es una emergencia. Tienes los medios para ayudar.
Podría salvarnos. Por favor, Sarah, por el bien de la familia, por Neil. Neil tomó sus decisiones, Chelsea, y tus padres tomaron las suyas. Dejé mi taza. Siento mucho lo que estás pasando, de verdad, pero no puedo ayudarte. Me miró fijamente, con el rostro desencajado, las lágrimas finalmente desbordándose. No entiendo cómo puedes ser tan despiadada. Agarró su bolso y huyó del café, dejándome a mí para pagar la cuenta. ¿Despiadado o simplemente no quería seguir siendo un felpudo? La presión de Neil, mientras tanto, pasó de acusatoria a directamente exigente. Dejó de gritar y empezó a suplicar, luego a persuadir, y luego a lanzar amenazas veladas. Sarah, tienes que entender, me dijo una noche, siguiéndome a la cocina mientras me preparaba una taza de té. Si Holdings quiebra, lo perderemos todo, la casa, todo. Papá, no creo que sobreviva. Mamá está fuera de sí. Y esta es mi responsabilidad. ¿Cómo? Pregunté, sin girarme. Porque eres mi esposa, exclamó con la voz quebrada. Porque tienes el poder de detener esto. Podrías usar tus acciones de Inebot Solutions como garantía. Solo una pequeña parte. Lo suficiente para conseguir un préstamo para mi familia, para nosotros. Finalmente me giré, olvidando el té. ¿Quieres que apalanque mi empresa? ¿La que construí? La que tu madre me acusó de usar para tenderte una trampa y rescatar el negocio en crisis de tu familia. No es así, insistió, pero sus ojos no podían mirarme. Es una medida temporal. Lo pagaremos con intereses. No, Neil. Su rostro se endureció. ¿De verdad vas a dejar que se hundan después de todo lo que han pasado? ¿Te refieres a todo lo que me han hecho pasar? Repliqué. Sí, lo haré. La gota que colmó el vaso, la que cortó cualquier rastro de lealtad o afecto que pudiera sentir por Neil, llegó unos días después. Kim, mi socia y mejor amiga, me llamó a su oficina. Tenía un aspecto sombrío. Sarah, tienes que ver esto, dijo, girando su monitor hacia mí. Era una cadena de correos electrónicos. Se me heló la sangre al leer. Neil se había puesto en contacto en secreto con uno de los inversores clave de Inebot Solutions, un hombre al que conocía y en quien confiaba desde hacía años. Usó mi nombre, insinuando que estaba totalmente de acuerdo, e intentó aprovecharse de mi reputación para conseguir un préstamo personal enorme para Harrison Holdings. Me presentó como alguien que apoyaba esto, como un esfuerzo conjunto de la pareja para salvar el negocio familiar. Mintió descaradamente. Intentó actuar a mis espaldas y usar mi éxito, mi credibilidad, para financiar su barco que se hundía. La traición fue un golpe físico. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de confianza, de integridad. Y él simplemente lo había echado todo a perder. ¿Qué? Susurré, mirando la pantalla con incredulidad. El inversor me llamó, dijo Kim, con la voz tensa por la ira. Se olió algo raro. Quería confirmarlo contigo directamente antes siquiera de considerarlo. Menos mal que lo hizo. Sentí náuseas. Este hombre, mi marido, intentaba desautorizarme, usarme para engañar a gente a la que respetaba. Esa noche, Neil me enfrentó, pálido y con la mirada atormentada. Debió de haber oído que el inversor me había contactado. Mis padres están al borde de perderlo todo, Sarah. Todo. Su voz era desesperada, suplicante. Los abogados hablan de bancarrota. Si no nos ayudas ahora, nuestro matrimonio, no veo cómo sobrevivirá a esto. ¿Era una amenaza o una súplica? Lo miré, al hombre que una vez amé, al hombre que ahora tenía ante mí, un desconocido desesperado y mentiroso. Y por primera vez, me di cuenta de que ya no me importaba. Las últimas brasas de afecto se habían extinguido con su traición. De verdad, dije con voz desprovista de emoción. Que se derrumbe. Que arda por completo. El aire en nuestra sala de estar, ridículamente enorme, crepitaba. Neil estaba allí, con su ultimátum colgando entre nosotros como una guillotina. Nuestro matrimonio,
No veo cómo sobrevivirá a esto. Lo miré de verdad. El hombre encantador del que me había enamorado había desaparecido, reemplazado por este extraño desesperado y con la mirada vacía que temía la inminente ruina de su familia y su propia bancarrota moral. El descubrimiento de su intento clandestino de estafar a mi inversor usando mi nombre había sido el golpe definitivo. Cualquier sentimentalismo, cualquier atisbo de duda sobre mi proceder se había evaporado. A ver si lo entiendo, Neil, comencé con una voz peligrosamente tranquila. Actúas a mis espaldas. Le mientes a uno de mis socios más importantes. Intentas aprovecharte de mi empresa y mi reputación sin mi conocimiento ni consentimiento, intentando defraudarlo, y luego tienes la audacia de darme un ultimátum sobre nuestro matrimonio. Se estremeció, ruborizándose. Estaba desesperado, Sara. No me escuchabas. Tenía que hacer algo engañoso, algo que podría haber dañado irrevocablemente mi reputación profesional. Negué con la cabeza, soltando una risa sin humor. Sabes, durante años tu madre me pintó como el calculador, el cazafortunas. Resulta que el verdadero conspirador de esta familia no era yo. Eso no es justo, protestó débilmente. Intentaba salvar a mi familia sacrificando mi integridad, arrastrando potencialmente a mi empresa al lío de tu familia. Me acerqué a él, mi mirada firme. Tu familia se las arregló, Neil. Eran arrogantes, miopes y, francamente, pésimos para los negocios. ¿Y tú? Te quedaste de brazos cruzados y dejaste que me trataran como basura, y luego esperaste que arreglara el desastre cuando su imperio empezó a desmoronarse. No me defendiste entonces, y desde luego no me defiendes ahora. Solo intentas usarme. Dejó caer los hombros. La lucha pareció desvanecerse en él, reemplazada por una resignación cansada. Así que ya está. Vas a verlos arder. Encendieron la mecha, Neil, dije en voz baja. Simplemente elijo no ser el departamento de bomberos. La discusión, si es que se le podía llamar así, fue explosiva en su irrevocabilidad. No hubo más lágrimas, ni más súplicas de su parte, solo un vasto silencio vacío que confirmó que todo había terminado entre nosotros. Se retiró, derrotado, y yo no sentí nada, solo una fría y clara sensación de propósito. Al día siguiente, sonó mi teléfono. Identificador de llamadas, Margerie. Dejé sonar el teléfono un par de veces antes de contestar, tomándome un momento para recomponerme, para fortalecer mi determinación. Era la llamada. Sara, querida, me susurró su voz, una mezcla melosa de falsa preocupación y una orden apenas disimulada. Era el mismo tono que había usado al presentar el acuerdo prenupcial, el que rezumaba condescendencia mientras fingía benevolencia. ¿Cómo estás? Estoy bien, Margerie, respondí con voz tranquila, sin delatar nada. ¿Y tú? Un suspiro delicado recorrió la línea. Ay, Sara, las cosas están difíciles, como seguro que Neil te ha dicho. Una pausa, esperando claramente que la llenara con expresiones de compasión. Permanecí en silencio. Robert y yo, continuó, con un tono de voz un poco más urgente, creemos que es hora de que nos sentemos todos en familia. Hay cosas que tenemos que hablar, cosas importantes. Nos gustaría que tú y Neil vinieran a casa esta noche. Es urgente. Como una familia. La ironía era casi risible. Nunca fuimos una familia. Siempre fui la forastera, el apéndice tolerado, la que esperaban exponer como indigna. Una fría anticipación me invadió. Esto no era solo una conversación. Esta era su última defensa. Este era el momento en que se humillarían oficial y formalmente. Después de años de insultos apenas disimulados, su petulante superioridad, su descarado desdén, finalmente tendrían que pedirme a mí, Sara, la cazafortunas, que lo salvara. La idea me provocó un escalofrío, no de miedo, sino de algo parecido a la euforia, que me recorrió la espalda. Había esperado este momento, consciente o inconscientemente, durante años. Cada desaire, cada comentario condescendiente, cada mirada despectiva, todo me había conducido hasta aquí.
Claro, Margerie. Margerie, respondí con la voz suave como el cristal. ¿A qué hora? A las 7, cariño. ¿Y Sara? Sí, gracias. Significa mucho para nosotros. Su voz estaba impregnada de una humildad que nunca antes le había oído. Era casi convincente. Casi. Colgué el teléfono, con una lenta sonrisa de complicidad extendiéndose por mi rostro. El juego estaba decidido, las piezas estaban en su lugar y sabía exactamente cómo iba a jugar mi mano ganadora. Miré la foto enmarcada en mi escritorio, Kim y yo riéndonos en la celebración de la salida a bolsa de Inebot Solutions. Creían que podían quebrarme, empequeñecerme. No tenían ni idea de lo que realmente habían desatado. Esta noche, los Harrison descubrirían el verdadero precio de su orgullo, y yo saborearía cada instante. Llegué a la finca de los Harrison exactamente a las 7. La imponente fachada, normalmente tan intimidante con su aura de adinerados antiguos y poder inquebrantable, ahora parecía empequeñecida. El césped bien cuidado era un poco menos perfecto. Algunas luces de la enorme mansión estaban apagadas, y un aire de decadencia casi palpable flotaba en el aire de la tarde. Era sutil, pero lo noté. Una ama de llaves de rostro adusto, a quien reconocí vagamente de años de cenas navideñas forzadas, me condujo al salón formal. Margerie, Robert y Neil, de mirada hundida y aspecto completamente derrotado, esperaban. La habitación, normalmente tan opulenta y llena del murmullo de la alta sociedad, parecía una tumba. El silencio era denso, cargado de miedo y desesperación no expresados. Margerie, siempre la amable anfitriona incluso al borde de la ruina, señaló un sillón de brocado de seda. Sara, querida, gracias por venir. Su voz era tensa, el tono imperioso habitual había sido reemplazado por una calidez forzada y frágil. Robert se limitó a asentir, con el rostro ceniciento. Neil evitó mirarme a los ojos. Me senté, dejando deliberadamente mi bolso de mano sobre la pequeña mesa antigua a mi lado. Me sentí notablemente tranquila, una espectadora escalofriantemente serena ante su inminente implosión. Se lanzaron a ello, una actuación cuidadosamente ensayada pero completamente transparente. Margerie fue la primera, con la voz ligeramente temblorosa. Sara, nosotros, Robert y yo, sabemos que ha habido malentendidos en el pasado. Quizás no siempre te hemos valorado, tus fortalezas, como debíamos. Malentendidos. Eso era nuevo. Robert se aclaró la garganta con voz ronca. Lo que Margerie intenta decir, Sara, es que quizá te juzgamos mal al principio. De hecho, parecía dolido por admitirlo. Neil permaneció en silencio, con la mirada fija en sus manos apretadas sobre el regazo. Luego vinieron las súplicas, mezcladas con un remordimiento fingido y una fuerte dosis de desesperación. Hablaron de familia, deber, de historia compartida, olvidando convenientemente cómo intentaron excluirme de la suya, y del impacto devastador que el colapso de Harrison Holdings tendría en tantas personas inocentes, sus empleados, su legado, su posición social. Margerie se inclinó hacia adelante, sus ojos, normalmente tan agudos y evaluadores, ahora se abrieron de par en par y suplicaron. Sara, necesitamos tu ayuda. Harrison Holdings necesita una inyección significativa de capital para sobrevivir, un rescate, por así decirlo. Mencionó. Una cifra, una asombrosa suma multimillonaria que apenas afectaría las ganancias trimestrales de Inebot Solutions, pero que significaría todo para ellos si usted proporciona esta inversión. Continuó, con una voz que adquiría una urgencia desesperada. Robert y yo estamos dispuestos a ofrecerte un puesto importante en un Harrison Holdings revitalizado, un puesto en la junta directiva, quizás incluso un puesto ejecutivo. Tienes una mente empresarial muy aguda, Sara. Ahora lo vemos. Un papel importante. Después de años de ser tratada como una intrusa indeseada, la hipocresía pura y dura casi me hizo reír a carcajadas. Los dejé hablar. Escuché pacientemente, con una expresión cuidadosamente neutral mientras agotaban sus argumentos, sus súplicas, sus patéticos intentos de adulación.
Dejé que el silencio se prolongara tras la desesperada oferta de Mowgli, viendo cómo la esperanza se desvanecía de su rostro con cada segundo que pasaba. Entonces sonreí, una sonrisa lenta y deliberada. Malentendidos, comencé, con voz suave pero que se oía con claridad en la tensa sala. Es una forma bastante delicada de decirlo, Mallerie. Me incliné ligeramente hacia adelante. Déjame contarte algunos de estos malentendidos, ¿vale? Recuerdo que me decían lo extravagantes que eran mis ambiciones. Recuerdo las indirectas sutiles y no tan sutiles sobre las mujeres que se casan con alguien de mayor categoría. Recuerdo ser escrutada, juzgada y encontrada deficiente a cada paso. Y recuerdo claramente que me presentaron un acuerdo prenupcial diseñado para garantizar que, si mi matrimonio con tu hijo fracasaba, me iría sin absolutamente nada. Porque para ti, yo era, y cito a Neil de una reciente llamada telefónica contigo, Mallerie, una cazafortunas. El rostro de Mallerie, que había sido una máscara de esperanza desesperada, comenzó a contraerse primero con incredulidad, luego con una comprensión horrorizada. Robert lo miró atónito, con la boca ligeramente abierta. Neil finalmente levantó la vista, su rostro convertido en una máscara de absoluta devastación, como si todo el peso de la arrogancia de su familia y su propia indecisión le cayeran encima de golpe. Fuiste tan cuidadoso al proteger tus bienes de mí, continué, con la voz aún serena, pero con un innegable filo de acero. Tan concentrado en asegurarte de que la cazafortunas no pusiera sus manos en el preciado dinero de tu familia. Pero, verás, Mallerie, Robert, pasaste por alto un pequeño detalle. Hice una pausa, saboreando el momento. Mi abogada, Ivy, es una mujer muy meticulosa. Insistió en una cláusula de reciprocidad en nuestro acuerdo prenupcial, un pequeño párrafo enterrado en toda esa jerga legal de la que estabas tan orgulloso. Establece claramente que todos mis bienes prematrimoniales, en concreto Inebot Solutions y todas sus futuras ganancias, beneficios y propiedad intelectual, son única y exclusivamente míos, intocables para Neil, intocables para su familia, independientemente de las circunstancias. Dejé que eso se asentara. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por la respiración agitada de Mallerie. Así que, para responder a tu petición, dije, con una leve sonrisa ensanchándose, no te daré ni un céntimo. Ni un solo centavo. El rostro de Mowgli se arrugó. La fachada cuidadosamente construida de la orgullosa matriarca se hizo añicos. Lidiando con la mujer aterrorizada y desesperada bajo Fury, Robert parecía como si lo hubieran golpeado físicamente, mientras que Neil parecía completamente destrozado. Verás, Mallerie, dije, levantándome lentamente y recogiendo mi bolso de mano. El único legado que siempre me interesó proteger fue el mío, y lo he hecho con bastante éxito. Me detuve en la puerta, girándome para asestar el golpe final. Y hablando de legados, Inebot Solutions está actualmente en conversaciones para adquirir cierta empresa manufacturera en dificultades. Sus activos se están volviendo locos. Al parecer, los actuales propietarios la malgastaron hasta la ruina. Sus rostros, ya pálidos, perdieron todo el color que les quedaba. El nombre tácito de Harrison Holdings flotaba en el aire entre nosotros, como una sentencia de muerte. Salí, dejándolos en las ruinas de su imperio caído. El silencio que me siguió por la gran escalera fue el sonido más dulce que jamás había oído. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. En cuestión de semanas, Harrison Holdings, incapaz de conseguir más crédito ni encontrar un inversor de confianza, se declaró en quiebra. La noticia arrasó en los titulares financieros, una advertencia sobre la arrogancia de los antiguos ricos que se enfrenta a las nuevas realidades mundiales. La finca, ese monumento a su aparente invencibilidad, salió a subasta. Las páginas de Sociedad, antes llenas de sus triunfos, ahora se deleitaban con su caída, diseccionando cada paso en falso, cada medida desesperada, por supuesto, el delicioso chisme de mi negativa a rescatarlos. La cazafortunas que resultó tener todo el oro fue el chisme más jugoso de todos. Neil, atrapado en él. El fuego cruzado entre su familia arruinada y furiosa y la esposa a la que había traicionado de forma tan espectacular intentó salvar la brecha insalvable. Se presentó en mi apartamento.
Me había mudado de nuestro hogar conyugal al día siguiente de la confrontación, con un aspecto aún más demacrado y perdido que antes. Sara, empezó con la voz ronca en un susurro. Lo siento por todo. Por no haberte defendido. Por lo que intenté hacerle a tu inversor. Fue una disculpa patética, demasiado poco, demasiado tarde. Las palabras sonaron huecas, arrancadas por la desesperación más que por un remordimiento genuino. ¿Lo sientes, Ney?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta, sin invitarlo a entrar. ¿O simplemente lamentas que te pillaran y que el tren de la fortuna de tu familia se haya descarrilado? Se estremeció. No es justo. ¿Verdad?, repliqué. Te quedaste de brazos cruzados durante años mientras tu madre me insultaba. Prácticamente me rogaste que firmara ese acuerdo prenupcial. Me llamaste cazafortunas a mis espaldas. Y luego, cuando la incompetencia de tu familia finalmente los alcanzó, intentaste manipularme a mí y a mi negocio para salvarlos. Dime, Ney, ¿qué parte de esto no es justo? No tenía respuesta. Se quedó mirando al suelo, destrozado. No esperé. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para hablar del divorcio, dije, con la voz desprovista de toda emoción, salvo una cansada firmeza. El acuerdo prenupcial que tu madre tanto deseaba hará que sea una ruptura limpia. No recibirás nada de mí, como siempre fue su intención. Irónicamente, miró hacia arriba. Entonces, un destello de algo, pánico en sus ojos. Sara, por favor. Adiós, Ney, dije, y cerré la puerta con cuidado. Más tarde supe que sus padres, culpándolo por no haber conseguido mi rescate, lo habían repudiado. Se quedó sin nada, sin fortuna familiar, sin esposa, sin una carrera digna de mención, solo el amargo sabor de las consecuencias. Los días siguientes fueron tranquilos. Sentí una profunda liberación, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. El drama, la constante corriente subyacente de desaprobación y manipulación que había definido mi matrimonio, había desaparecido. Innevat Solutions continuó su trayectoria ascendente, un testimonio de innovación real y una gestión sólida. De hecho, adquirimos algunos de los activos más viables de Harrison Holdings tras la quiebra con un gran descuento, por supuesto. Fue una decisión empresarial puramente estratégica, pero no negaré la pequeña y fría pizca de satisfacción que me proporcionó. Kim, mi fiel socio y amigo, había sido mi pilar en todo momento. Una noche, poco después de que se asentara el polvo, estábamos en la azotea de nuestra nueva sede corporativa, con vistas a el brillante horizonte de la ciudad. Estábamos celebrando otro trimestre récord. Levantó su copa de champán. Por el karma, dijo con los ojos brillantes, y por los documentos legales excepcionalmente bien redactados. Choqué mi copa contra la suya, con una sonrisa genuina, ligera y despreocupada, extendiéndose por mi rostro. Brindo por eso. Ya sabes, dijo, mirando la extensa metrópolis, realmente te hicieron una mala jugada, o lo intentaron. Lo hicieron, reconocí, bebiendo un sorbo de champán. Sabía a victoria. Me subestimaron. Vieron a una mujer joven, exitosa, sí, pero en sus ojos aún alguien a quien podían controlar, alguien cuyo valor se medía por con quién se casaba, no por lo que había construido. Su error, dijo Kim con firmeza. Su mayor error. Estuve de acuerdo. El dolor que me habían infligido, los años de sutiles humillaciones y absoluta falta de respeto no habían desaparecido, pero ya no ejercían poder sobre mí. Se habían transmutado en algo más, determinación, fuerza y una creencia inquebrantable en mi propio valor. No se trataba solo del dinero, ¿sabes?, dije, más para mí que para Kim. Se trataba de respeto. Se trataba de que finalmente me vieran, no como un cómplice o un objetivo, sino como una fuerza a tener en cuenta. Kim asintió. Y lo vieron. Vaya si lo vieron. La cara de Moule cuando le contaste lo de la cláusula recíproca, no tiene precio. Me reí, con una carcajada sincera. Lo era, ¿verdad? Nos quedamos allí un rato, viendo cómo las luces de la ciudad cobraban vida.
Habían intentado doblegarme, empequeñecerme, encajarme en su estrecha jaula dorada. En cambio, me habían forjado como la mujer que no solo sobreviviría a sus maquinaciones, sino que finalmente los vería caer, abatidos por su propia arrogancia y codicia. La venganza, fría y ejecutada con precisión, no solo fue satisfactoria, fue una reivindicación de mi poder, mi dignidad, y eso, pensé, al contemplar la ciudad que sentía como mía, verdaderamente mía, no tenía precio.